Este es un espacio creado por Nítida con el objetivo de conversar con personas que ven con claridad en un mundo complejo. Porque en tiempos de ruido elegimos la claridad y en el medio del caos buscamos a la gente nítida. Si vos sos una persona nítida o conoces a alguien que lo sea, escribinos a info@somosnitida.com. Los dejamos con un nuevo capítulo de Gente Nítida. Bueno, buenas tardes. Es un placer estar en este momento con un gran amigo, Juan Pablo Luna. Creo que muchos ya lo conocen, pero bueno, vale la pena aclararlo. Es especialista en innovación abierta y nuevos negocios, docente universitario y tiene experiencia en vinculación tecnológica en CONICET y fue asesor en el Ministerio de Economía. Nos hemos cruzado muchas veces en nuestras carreras profesionales, tanto en el sector público como privado. Es una persona de mucha confianza y que admiro mucho, así que mil gracias, Juanpi, por tomarte el tiempo de estar acá. No, a vos, Nati, un saludo para Nítida y felicitaciones por la iniciativa. Un gusto estar acá. Gracias. Vamos a empezar a los bifes. La idea es que esto sea una charla, pero vamos a ponerle un poquito de picante en algunas partes. La idea es que conversemos precisamente por cómo te presentamos, de innovación abierta, pero bien anclado en Argentina y en lo que sucede en el país. De lo que sabes de Argentina o lo que has tenido acceso, ¿por qué una empresa decide innovar o arrancar un proceso de innovación abierta? ¿Qué es lo que los motiva? ¿Es un tema de ganar más plata? ¿Qué es lo que llama la atención? Interesante pregunta. Eh, las motivaciones son múltiples. En algunos casos, la motivación a innovar tiene que ver con me estoy perdiendo algo si no lo hago, ¿no? Entonces ven que otras empresas lo hacen y hay una especie de follow-on, de seguir la tendencia y de entender que me tengo que apropiar de eso que no sé bien cómo se mastica, cómo se hace y todo lo demás. En otros casos, eh, hay alguna inclinación a desarrollar un branding, un marketing de los procesos de innovación. Ahí cada compañía lo maneja distinto, hay mucho que se hace para afuera para incrementar la marca y después literalmente no contribuye a objetivos de innovación dentro de la compañía. En algunos sectores también es una cuestión de no relegarse y muchas veces esa relegación tiene que ver con tecnología. Entonces, en sectores que son muy dinámicos con el cambio tecnológico, innovar un poco te mantiene en el estado del arte. Ahora bien, después charlemos de innovación propiamente dicho, que tiene que ver con crear novedades que logren adopción por parte del mercado, por parte de los usuarios. Entonces, a eso no todas las compañías llegan, no todas las empresas llegan, y está bueno poner eso como norte, más allá de que algunos lo usen para contribuir a su marca, otros lo usen para actualizarse en tecnología, no importa por dónde camines, está bueno tener ese norte de innovar, es crear novedad y lograr adopción. Bien, y ahí de tu experiencia en Argentina, de aquellas empresas que no lo hacen por un tema de branding, sino más vinculado a acercarse a nueva tecnología, o conocer frontera del conocimiento, ¿cuáles son los procesos que más utilizan o cómo es la manera de acercarse o hacer un abordaje a la innovación? Ahí te voy a responder con sesgo, porque vos bien lo presentabas, mi vocación es de innovación abierta y entiendo que la innovación colaborativa, que para ponerlo en términos simples, es la innovación que haces vinculándote con actores externos a la empresa, que pueden ser otras empresas, startups tecnológicas, organismos de ciencia y tecnología, universidades, etcétera, etcétera. Cuando te vinculas con otros actores, innovar obviamente resulta más económico y más sencillo y más rápido. Entonces, lo que veo, y esto me sorprendió a mí, pero por cómo le sorprende a las empresas, detectás cuando empezás a conversar en cómo se plantean innovar, que en muchos casos ya están haciendo procesos de innovación abierta y les faltaba ponerle el título. Esto nos pasó mucho, ahora cada vez menos, por suerte, porque cada vez está más difundido el paradigma de innovación colaborativa, pero nos pasó de conversar recuerdo reunión del mes pasado con empresas que reconocen prácticas que vienen desarrollando que son de innovación abierta y no las reconocían como tales. Yo creo que al empresariado de nuestra región, cuando digo nuestra región me refiero a Latinoamérica en general,
y a las múltiples escalas que podemos encontrar, porque lo hacen las corporaciones, es una tendencia que nace en las grandes empresas, pero les queda muy bien a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, por velocidad, por ahorro de recursos y todo lo demás. Entonces creo que también ahí hay un esfuerzo por adquirir prácticas nuevas, pero por también darle sentido a prácticas que ya realizo. Pero que si no le doy un sentido, muchas veces no contribuye a objetivos trascendentes de innovación y se quedan muy en cosas más chicas, por decirlo así. Y ahí, con esas empresas, sin nombrar cuáles ni nada, que has tenido conversación y que se han dado cuenta de que tenían procesos de innovación sin quizás ponerle ese rótulo. En general, si pudieras contar con quiénes se vinculan, ¿has visto más esta situación con vinculación con cadena de valor? Es más son procesos de innovación quizás puertas adentro con iniciativas con empleados. ¿Cómo has descubierto qué es lo más normal que suelen hacer que no saben que es un proceso de innovación? Está buenísima la pregunta. No voy a dar nombres de nadie, pero justo una de las que mencionabas, es muy gracioso el caso porque después de conversar decía, pero nosotros ya estamos haciendo innovación abierta y habían contribuido, no era un fondo propio, no era un corporate venture capital, pero habían contribuido a la fundación de un espacio de aceleración y realmente no reconocían que eso se llamaba innovación abierta. No tenían por qué hacerlo. La verdad es que no tenían por qué hacerlo. Lo importante es la práctica y los resultados. Ponerle títulos y etiquetas puede venir después sin problema o pueden no aparecer nunca mientras que los objetivos se consigan. Esa es una práctica que solamente pueden hacer empresas con mucha espalda. Después, si querés, hay un escalón por ahí, un peldaño más abajo, que es la inversión ángel y que tiene que ver con gente que como individuo tiene mucha trayectoria por ahí en una corporación, puede hacerlo, o eventualmente pymes que asumen que pueden empezar a jugar en eso, en algunos ecosistemas más desarrollados de Argentina. En particular estoy pensando en Córdoba, estoy pensando algo en el cordón de Rosario, Santa Fe, algo en Buenos Aires. Digo, son los tres lugares que tienen epicentro con estas características, donde es más fácil, primero, encontrar esos actores y segundo, encontrar en qué se puede invertir, en quiénes se puede invertir. Eso es como, por ponerlo en términos, la jugada de elite. Es una jugada para pocos. Venture Capital es de las más caras en términos de cuánto tengo que invertir en capital y después, la profesionalización que tiene la inversión ha llevado a que no me tengan que involucrar tanto si encuentro vehículos de inversión que lo hagan muy bien por mí, ¿no? Esto es el caso de las aceleradoras o de algunos espacios de articulación de inversión ángel o lo que fuere. Después, la verdad es que esa no es la práctica más difundida. Las prácticas más difundidas son las de vinculación. Las de vinculación, genéricamente, algunas de ellas podríamos encajarla dentro del paradigma de lo que se conoce como eh, corporate venturing, que sería juntar una corporación con una startup. Ese es como el genérico. Tampoco necesariamente es una corporación, tampoco necesariamente es una startup. Hay veces que se juntan empresa tecnológica que brinda una solución con empresa que requiere una solución y hacen juntos un desarrollo, porque las empresas tecnológicas vale para una startup, vale para una pyme tecnológica. Muchas veces lo que les falta es el campo de prueba de la tecnología. Tienen la capacidad de desarrollar la tecnología, pero no lo pueden probar a menos que haya un campo de juego que en general brinda la empresa que lo demanda. De eso hay un montón. Así como digo empresas, también hay algunos desarrollos que se dan con el aparato científico tecnológico, con universidades, con centros científicos tecnológicos. Esto tiene muchos ribetes adentro también, porque la ciencia y tecnología, que en general lo que desarrolla es conocimiento y en general es de frontera, y en general ahí sí se aspira siempre a novedad absoluta, digamos, y algo que sea patentable. Bueno, hay otros mecanismos de licenciamiento de la tecnología, etcétera. Se pone un poco más denso en términos de la propiedad intelectual y lo que se está transaccionando en ese espacio de innovación colaborativa. Y después hay mucho de este juego abierto de llamar a actores externos para que vengan a hacer conmigo, y ahí hay múltiples características. Algunas
con el formato que también se llama en la jerga Venture Client, que es una organización que convoca a actores externos para que vengan a solucionarle algo y apuesta a riesgo en el desarrollo de ese algo, ¿no? Es el que viene a ofrecerlo, no es alguien que me lo ofrece llave en mano, sino ya lo hubiese tenido como proveedor, es algo que requiere un desarrollo y la empresa convocante o la organización convocante ahí apuesta en el desarrollo de esa tecnología. Y después, ya con mucho menos densidad, también de llamado externo, están los formatos de concursos, de hackathons, etcétera, donde son figuras mucho más masivas, no son tan caras en términos de organización, ni de premios, ni de todo lo demás, y lo que viene tampoco está tan consolidado. No es que de un concurso fácilmente va a salir una solución que voy a poder implementar al mes siguiente en mi empresa, pero tampoco se hace con esa necesidad o urgencia, se hace más bien para tener nuevas ideas, captar el estado del arte, etcétera. Y después siempre salen en general buenas cosas de ahí. También es un mundo interesante y se camina bastante. Esta última versión es la que más se usa para estas cuestiones de branding y de desarrollo de marketing asociado a la innovación. Me dejaste dos preguntas picando. Voy a la última parte que mencionaste recién. ¿Por qué atrae a nivel marketing, a nivel branding a una empresa lo de innovar? O sea, ¿por qué empezar una iniciativa, ya sea un concurso o un hackathon, por una cuestión de branding? O sea, es que está de moda, es que el de al lado está jugando fuerte y yo por lo menos quiero mostrar que hago algo. ¿Qué es lo que se mueve ahí? Es interesante la pregunta. Yo creo que porque es un valor positivo, la innovación en sí misma tiene buen marketing. Decir que soy una organización innovadora vale para empresa, vale para gobierno, vale para quien sea. En general, siempre es algo que se asocia a un valor positivo. Con lo cual creo que viene por ahí. Es una tendencia que es algo que arroja resultados que son deseables y que me llevan a otro escalón si lo hago bien. Pero de mínima sé que tengo que acercarme al tema y generar alguna marca asociada a eso, ¿no? Entonces la doble vertiente, si querés, la más espuria, asociada únicamente a una movida de marketing vinculada a la innovación, o la más sólida, que además en muchas ocasiones hay déficit de comunicación y de marketing. Hay empresas que son muy innovadoras y que hacen cosas súper copadas y se enteran en un círculo muy chiquitito, y eso tampoco está bueno. Eh, Creo que ahí hay que jugar con las dos cosas, ¿no? Algunas se acercan como la mariposa a la luz, porque hay que acercarse al tema, porque el tema tiene un halo que en esta época es valorado positivamente. Y después, la verdad es que en la práctica, sacar resultados de innovación y poder potenciar a partir de ellos nuevos modelos de negocio, nuevos negocios, diversificación de las capacidades de la organización, etcétera, me parece que es una apuesta que tiene valor en sí misma, más allá de que lo comuniques o no y de que lo aproveches en términos marcarios. Bien. Y ahora te llevo a un tema de equipo de trabajo. Se vio en los últimos años un incremento de las gerencias de innovación, o una jefatura, dependiendo el rango. ¿Crees que es necesario para llevar adelante un proceso de innovación tener esta figura? ¿O en realidad es armar un equipo puntual con gente que ya está? O mismo si tenés alguna experiencia para contar de mejores prácticas que hayas visto, o todavía no hay un estándar establecido de internamente la empresa cómo llevarlo adelante. Buenísima tu pregunta, Nati. Puedo contar con la diversidad de ocasiones y de casos posibles. Sin mencionar, cuento algunas de las que más me llaman la atención. Primero, tengo ahí como una vocación docente investigador, por decirlo así. Soy un curioso y voy monitoreando y viendo qué modelos usa cada quien y cómo le funcionan. En primer lugar, ahí esto de es necesario consolidar un equipo de innovación. La verdad es que la innovación no sucede a menos que le dediques mucha energía, no necesariamente tanto recurso como energía, y eso requiere tiempo de personas, de la organización. Es muy difícil que la innovación se pueda abastecer únicamente con actores externos, con consultorías, con contrataciones, etcétera. Entonces, si no tengo dentro de la organización, dentro de la empresa, alguien que pueda liderar el tema, en general el tema siempre tiene algo más urgente, siempre hay algo más urgente dentro de la empresa.
Entonces, muchas veces poner ese rol tiene más que ver con ocupar un lugar en la agenda de la empresa que con otra cosa. Puede ser una persona, pueden ser 15 personas, puede ser un departamento entero, ahí depende mucho de la escala, del tipo de desarrollo, de innovación que haga cada compañía. De lo que vengo viendo en las compañías con las que voy trabajando, que voy observando, ahí lo que yo noto son sesgos. De acuerdo al área de inserción que tenga el referente o la referente de innovación, hay sesgos que son muy marcados y muy tradicionales, además. Cuento los dos extremos. Si el área de innovación o la responsable de innovación están dentro del área de marketing, en general, la innovación está muy asociada al lanzamiento de nuevos productos en general, y acá está el sesgo, digamos, la parte más negativa del sesgo, orientada a mercados que ya conozco, utilizando los recursos que ya tengo. Entonces, en general son productos que se parecen a los anteriores con alguna diferenciación. Se termina transformando en una especie de brazo armado de la diferenciación. Y eso es innovación core, es innovación en un lugar, digamos, que ya habito y que ya domino, y por lo tanto me pierdo la oportunidad de innovación más transformacional. En otras ocasiones, cuando está en el área más ligada, si se quiere, a, a ingeniería, en las que tienen ingeniería, o puede ser desarrollo, o incluso de IT o de operaciones, muchas veces el sesgo está puesto en desarrollos de tecnología o de nuevos productos, pero en términos, digamos, de mayor carga inventiva, por decirlo así, y se pierde lo que tiene la gente de marketing, que es esa cercanía con el cliente y una orientación al mercado y a cortar el time to market y todo lo demás, ¿no? Estos son como dos extremos. Por suerte, las compañías en general van aprendiendo de estas experiencias y nadie está en estos extremos que voy mencionando como antagónicos, pero son dos sesgos que están marcados. Y lo que he visto también que está sucediendo cada vez más son estos equipos anfibios, por decirlo así. Son personas que en realidad no importa la inserción que tengan, muchas veces son reconocidas como el área de innovación de tal compañía, muchas veces son personas sueltas, hay de todo un poquitito, pero lo que están logrando cada vez mejor las empresas es que el liderazgo de los proyectos de innovación que se van consolidando tengan derivación a owners, a dueños de problema que tengan que ver con eso, ¿no? Eso está sucediendo cada vez más eficientemente. También porque las prácticas de innovación, en particular la innovación abierta, ya en muchas compañías tienen más de una década en nuestro país y en nuestra región. Entonces se va aprendiendo mucho del mecanismo. No hay una receta única, la verdad es que cada organización tiene que encontrar la receta que mejor les funciona. Yendo a los típicos errores que suele llevar a cabo una empresa al momento de querer innovar, ¿tenés identificado cuáles son esas típicas fallas que cometen, que vos decís, "Ay, es de manual que si hacen estas dos o tres cosas no van a llegar a los resultados que quieren"? Sí, y es muy loco porque son tan de manual que hasta hay nombres en los manuales y las seguimos repitiendo en las organizaciones. Eh, hay una frase famosa que la primera vez que la leí era en uno de los espacios de Emprender Conciencia, en los carteles que vos habías diseñado, si no me equivoco, que era esto de enamórate del problema, ¿no? Ahora hay un muy buen libro de Yuri Levin que también se llama así, Enamórate del problema. Es increíble cómo nos enamoramos de la solución, es increíble. Y cómo las empresas, una vez que se enamoran, bueno, yo no voy a mencionar nombres, ni voy a mencionar casos para que no se pueda deducir, pero que han invertido un montón en el desarrollo, creando los dispositivos, instalando las cosas a campo, etcétera, etcétera, de algo que nadie quería, de algo que no solucionaba el problema de nadie, ¿no? Eso, bueno, digo, es el peor problema que te podés comprar y la peor práctica que podés hacer. Eso cuesta un montón, sobre todo en empresas que, esto sucede mucho más en empresas que arrancan en procesos de innovación y que lo que hacen es apostar fuerte un pleno a un número. Y acá es donde nosotros, haciendo un poco de docencia de innovación, y esto también está muy medido en Venture Capital en particular, digamos, está muy medido la apuesta, la noción de apuesta en innovación es central. Nunca se puede hacer un pleno. Es literal, y esto es lo que diferencia tanto la mentalidad del gerente que tiene que optimizar recursos todo el tiempo y todo tiene que estar ajustado a costos, etcétera, y la mentalidad de la inversión en innovación
que es esencialmente inversión en incertidumbre. Se juega la ruleta. Vos tenés que apostar, por lo menos, teniendo en cuenta que tenés 36 posibilidades, ¿no? Más el cero, 37 posibilidades. Si haces un pleno, es una apuesta altísima y arriesgadísima y siempre sale mal o sale mal en el 36, digo, 36 veces de cada 37. Ese es un error gravísimo que invitamos a que reflexionen y no lo hagan. Eh, yo ahí dentro de los mecanismos que reconozco en empresas que me llamaron la atención cómo lo resolvían, una que me encantó cómo lo hace eh, es una empresa más bien de ingeniería, de desarrollos tecnológicos, y se dan 3 semanas para que quien va a proponer el proyecto de innovación lo venda internamente. Y en esas 3 semanas se tiene que matar, tiene que traer todo, la perspectiva de mercado, de tecnología, etcétera, etcétera. Y en esas 3 semanas, si no convence a sus pares, se aborta el proyecto y tiene que ver con esto de, no es necesariamente que sea malo, porque ahí hay un montón de, ¿cómo decirlo?, de egos involucrados. El que propone y tiene una negativa dentro de su propia compañía, con sus propios compañeros de trabajo, su jefe o lo que sea, hay un impacto en el ego. Bueno, tenemos que minimizar ego y maximizar procesos sanos que nos permitan detectar a tiempo qué es un falso positivo, que suena prometedor, pero tal vez no es el momento de hacerlo ahora. Tal vez en otro momento, tal vez en otra ocasión o lo que fuere. Después, el problema más grave también es evitar lo otro, ¿no? Evitar los falsos negativos. Esto de, bueno, en esta no apuesto, porque me parece que no va a andar y resulta que después a los 2 años lo ves en las tapas de los diarios y lo hizo la competencia, te querés matar. Bueno, eso se resuelve con mecanismos, con procedimientos. Cuesta un montón establecer procedimientos que funcionen en la organización. Y no hay dos organizaciones que tengan los mismos procedimientos. Por supuesto que hay recomendaciones, pero después hay que adaptarlo, cada quien tiene que hacer su propio manual, por decirlo así. No siempre es plug and play, no lo que le funciona a uno necesariamente va a funcionar a mí. Después, volviendo a esto de los ejemplos así de manual, hay dos sesgos que son muy fuertes en las compañías que son refractarios a la innovación y que paradójicamente se dan con mayor presencia en las empresas que más capacidades internas tienen. En particular, yo mencionaba recién en estas empresas de desarrollos tecnológicos, de ingeniería, etcétera, etcétera. Bueno, cuanto más capaces sean tus ingenieros, probablemente más refractarios sean a que algo venga de afuera. Porque si son los mejores del campo, si está desarrollado afuera, no debe ser tan bueno como lo que tenemos acá, ¿no? Ahí Esto está volvemos al muy ego. estudiado y es bien de manual. ¿Cómo? Que ahí volvemos al ego que mencionabas también en el punto Mal. anterior. En definitiva, en el fondo siempre es el ego lo que nos complica la vida a los seres humanos, en la vida en general, en la innovación en particular, tal cual, tal cual. Y acá esto también, Nati, porque nos va a volver a pasar, ahora nos está volviendo a pasar con la inteligencia artificial. Pasó mucho en la década de los 90 y en los 2000 con la digitalización. El otro sesgo fuerte es el de sentirme tonto si no domino determinada cosa, ¿no? Entonces pensá, ponete en los zapatos de una persona que hace 20 años que está en la compañía, tiene un montón de éxitos en su carrera, este rango jerárquico, lo que fuere, y de repente le vienen con algo que no domina, en este caso menciona inteligencia artificial, porque ahora está explotando con el agente de inteligencia artificial, bueno, ya pasamos lo del chatbot, etcétera, y realmente no sé cómo se mastica eso y que venga un pibito o una pibita, o un señor o una señora con esa tecnología bajo el brazo, la verdad es que me hace sentir un poco sonso porque siento que debería ser algo que ya debería dominar por mi trayectoria y todo lo demás y no tengo idea. Entonces también muchas veces las empresas refractan algo que les podría aportar muchísimo valor solamente porque como no lo domino, me hace sentir disminuido no estar en ese tema que siento que debería estar. También pasa un poco esto con innovación como genérico, ¿no? No es para mí porque, nada, lo que fuera, el imaginario de que es difícil, de que es caro, de lo que fuere. Bueno, la verdad es que estas barreras, siempre intermediadas por egos, hay que bajarlas porque si no la innovación no sucede. Súper interesante. Y podríamos hablar de esto de los egos y cómo va, o esto de sentirse menos, sobre todo en organizaciones grandes, es interesante. Ahí, al principio
conversación estuviste mencionando algunos actores típicos de lo que es un ecosistema de innovación o quienes juegan generalmente. En algún momento mencionaste el mundo académico, pequeño, gran jugador del ámbito de innovación. Desde esa óptica, desde el lado académico, ¿cómo ves a los actores que juegan en innovación desde la academia? ¿Hay mucho por abrir todavía? ¿Vienen jugando bien dentro de las limitaciones que pueden llegar a tener? ¿Cuesta vincularse? ¿Cómo lo ves a ellos? Em, las dos cosas. Hay mucho por abrir y viene sucediendo cada vez mejor. Las dos cosas a la vez, ¿no? Si nos miramos desde el déficit, uy, falta un montón. Pero la verdad es que si miramos la historia cercana, los últimos 4 o 5 años, la verdad es que hay cada vez más y mejor calidad en este caso, en el sistema científico-tecnológico en general se le llama vinculación, de procesos de vinculación, que también está bastante estandarizado, porque hay múltiples posibilidades de vinculación o si querés de innovación, ahí ya empieza un poquitito más este concepto de spin-off, ¿no? De saltar del sistema científico-tecnológico a crear una organización. La verdad es que la innovación, en términos de esto de novedades, de saberes de frontera, en general siempre surge de esos espacios, incluso en los casos que suceden en grandes compañías que tienen sus laboratorios y sus espacios de innovación, se nutren de lo que viene de la academia, ¿no? Digamos, son los egresados o los ex CONICET o los ex universidad que vienen al laboratorio de las grandes compañías. Entonces hay una imbricación de eso que realmente hay que poner en valor y hay que potenciar. Yo creo que también ahí el cambio generacional contribuyó mucho a que se sacaran mitos en el ámbito científico-tecnológico de que el mundo de la empresa es un mundo no deseable y perverso y todo lo demás, que vincularse con el ámbito empresarial me puede dar las alas que no tengo, porque así como decíamos, para una startup tecnológica lograr un campo de juego para desplegar el potencial que tiene mi tecnología es exactamente lo mismo que le pasa al laboratorio en los ámbitos de investigación. El laboratorio es donde tengo un banco de pruebas, pero es muy chiquitito y la verdad es que sacarlo y experimentarlo en un campo más grande solo lo puedo hacer vinculándome con actores externos. Entonces, eso viene sucediendo cada vez mejor y hay múltiples formatos. Viene creciendo agresivamente en nuestro país y en la región la inversión en venture capital, en estadios tempranos, en deep tech, ¿no? Que es también como una nueva instancia de pensar que la innovación no solamente viene de digitalización, sino que viene de la ciencia como tal, digamos, y de los conocimientos, y por supuesto nosotros tenemos conocimientos de frontera que la vienen rompiendo en biotech, en agtech, en nanotecnología, digo, es muy de frontera lo que desarrollamos en los ecosistemas, digo, nacionales de Argentina y de Latinoamérica en general. Entonces, la verdad es que eso solo debería crecer, hay mucho potencial por explotar. Después tenemos, por supuesto, las dinámicas y los vaivenes propios de los sistemas científicos tecnológicos y de los espacios de vinculación también, pero viene fluyendo cada vez mejor. Y también muchas compañías se animan a hacer otros procesos distintos, hay múltiples modelos, pero en esto de hacer el challenge para que vengan startups tecnológicas a solucionar. Y hay veces que más que una startup tecnológica lo que viene es un equipo de investigación y le tengo que dar forma y tengo que ponerme un pasito atrás. No es algo conformado que me viene a vender, sino que es algo que tengo que ayudar a que entiendan que yo no necesito los resultados de una investigación, necesito una solución y hay como una parte previa que está buenísima y que hay que transitarla. Entiendo que esto viene creciendo y que debería seguir creciendo mucho más en los próximos años. Pensando en esto de distintos actores del ecosistema de innovación, ¿hay algún actor que sentís que todavía le falta jugar un poco más? O sea, recién hablamos del mundo académico, quedó clarísimo, pero aparte del mundo académico, ¿hay alguno que sentís que por lo menos en Argentina y comparado con lo que sucede en otras regiones, debería jugar un poquito más fuerte o debería apostar un poco más? Te lo respondo por la positiva. Ujú. Eh, Creo que las cámaras y las organizaciones intermedias de empresarios, dentro de la multiplicidad que existe, por ejemplo, liderazgo de parques y polos tecnológicos, cámaras
puntualmente de algún sector en particular, o las cámaras de cámara, las federaciones, son un actor clave que viene jugando cada vez mejor. Esto también es muy asimétrico, algunas lo hacen agresivamente, otras lo hacen más corriendo la jugada de atrás, pero cada vez se involucran más y en general siempre corren por delante a las empresas que forman parte de ellas en la mayoría de los casos. Pero el arma secreta para correrlos por delante en general siempre es un grupito de adoptadores tempranos, de early adopters dentro de sus propias organizaciones que, digamos, son la excusa de fíjate qué bien que le va a tal que viene con nosotros, ¿no? Entonces hay mucho liderazgo de estos sectores intermedios. Estos espacios empresariales en general tienen mucho más tiempo que la propia empresa, sobre todo si es una pyme, para estar actualizado, para viajar al último seminario, para comprar o ver la máquina más avanzada, etcétera, y después, cuando se dan vuelta, tienen atrás 50, 100, 200, 500 empresas, entonces hay una distribución de eso. Así todo, me consta que lo que más les cuesta es salir del grupito de adoptadores tempranos, ¿no? En general se dan vuelta, eh, aportan mucho valor a un grupo pequeño y la mayoría se lo pierde por la propia dinámica de la organización. Esto no es tanto culpa de la cámara en sí o del espacio intermedio en sí, sino de cómo se da la dinámica, que realmente es muy difícil. El día a día de cualquier empresa es muy difícil. Entonces después aprovechar al máximo esos espacios, cuando no es algo que me contribuye a la agenda del día a día, realmente tengo que tener alguna sensibilidad de vincularme con la innovación, porque si no, por más que me lo pongan en la cara o me lo traigan a la puerta de la empresa, la voy a ver pasar. Hermoso. Y para cerrar, Juanpi, no sé si la palabra es soñar, pero ¿qué te gustaría ver? O sea, de acá, no, no muchos años, porque cada vez es más cortoplacista todo, pero de acá a 5 o 10 años, ¿qué te gustaría ver que sucede en el ecosistema de Argentina o de Latinoamérica para decir, che, qué bueno que pasó esto? ¿Qué es lo que sentís que estaría muy bueno que suceda? Qué linda pregunta, Nati. Voy por partes y trato de descomponerla en pedacitos. Yo creo que ahí hay que encontrar las identidades propias de cada región. A mí me gusta ver cuáles son las modalidades de innovación que surgen en cada lugar, porque no todo necesariamente tiene el formato Silicon Valley o el formato Israel o el formato lo que fuere, ¿no? O sea, cada quien va teniendo su propio formato o hace su propio blend. No es casualidad que algunos lugares puntuales, a mí siempre me gusta traer a la conversación este paradigma de innovación frugal, que surge en la India, no podía surgir en otro lugar esto de innovar con recursos limitados, de lograr más con menos, etcétera, etcétera. Bueno, Latinoamérica también tiene algún estilo propio, por decirlo así. Yo voy tratando de reconocer y viendo cómo funciona. En general, tenemos mucha capacidad para generar novedad y no tenemos tanto compromiso con el lucro, digamos, alrededor de eso, y sorprende ver que muchas de las organizaciones que innovan o que buscan generar novedades, la verdad es que el motor de eso no necesariamente fue, bueno, ahora voy a ganar muchísimo más dinero a partir de, ¿no? Que en general, digamos, es como lo que uno asocia rápidamente a cualquier desarrollo innovador. Eso es muy loco. Incluso hasta es criticado. Es decir, bueno, ¿por qué? La verdad es que nosotros generamos cosas que después salen de nuestro ecosistema y terminan generando valor en otros ecosistemas. Digo, no tenemos esa picardía, por decirlo así. Aún así, tenemos una capacidad extra para generar el beneficio, digamos, el resultado del impacto que persigue la innovación en términos de aportar al bien común, de aportar a impacto social positivo, a impacto ambiental positivo, etcétera. Yo creo que ese déficit de interés directo, de sacarle rédito económico a lo que estoy haciendo, que está muy presente mucho más en actores del sistema científico-tecnológico y todo lo demás, y esa vocación a la vez de sí lograr impacto, porque ahí sí hay un compromiso súper fuerte de lograr impacto, bueno, es un blend bien característico de Latinoamérica, ¿no? Esto es muy particular de nuestra región. Tal vez tenemos que lograr equilibrar, por un lado, pero también lograr que exprese nuestro paradigma el flavor, el olorcito, el aroma, eso distintivo que tiene,
y crear algo nuevo. Yo creo que lo peor que se puede hacer en innovación es no ser innovador en el modelo de innovación. Entonces, tal vez el desafío es encontrar formas de innovar que nos sean propias, con las que nos sintamos cómodos y que le calcen bien a nuestros ecosistemas. Espectacular, Juanpi. Bueno, te agradezco mucho el tiempo que nos diste y esperamos volver a verte pronto por acá. Excelente, cuando quieran, un placer.